Yo creo que todo padre me va a entender cuando digo que hay momentos cuando sentimos muy orgullosos de nuestros hijos. Claro que hay otros momentos donde queremos escondernos de vergüenza, pero hay lindos momentos cuando los hijos hacen algo muy bueno y tienes ganas de decir, estos son míos, esos son mis hijos. Y todos hemos ido a un partido de fútbol de niños y un niño mete un gol y el padre es como, eso, ese es mi hijo. Y qué rico ha de sentir el niño cuando eso pasa, ¿no? Qué rico ha de sentir ese hijo cuando sabe que es el orgullo de su padre. La seguridad, el gozo, la paz de saber de que su padre no se avergüenza de llamarse su padre, que desea ser su padre. Es lo que todo hijo busca, ¿no? Pero cuando aplicamos esto a la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, ¿no? Qué rico, qué bello sería si Dios sintiera ese orgullo de ser nuestro Dios, de ser nuestro Padre, que Dios viera el mundo y dijera, este es mi hijo, y no me da vergüenza decirlo, ¿no? ¿No sería increíble poder hacer algo tan bueno que captara la atención divina y que Él sintiera orgullo de una de sus criaturas? Dices, Josías, esto es imposible, yo soy pecador. Pero eso es el poder de la fe. Eso es el poder de la fe. Que la fe capacita al creyente para poder agradar a Dios tanto de que luego Dios dice, este es mío, yo soy su Dios y no me da pena decirlo. ¿Quieres vivir así? Amén. Bueno, Hebreos 11, versículo 7, si quieren acompañarme. Hebreos 11, 7 al 16, 7 al 16 nos instruye cómo traer gozo y orgullo a nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver tres cualidades de la fe que debemos desarrollar para que Dios desee ser nuestro Dios, para que desee ser nuestro Dios. Primero, ver lo invisible. Segundo, creer lo imposible. Y en tercer lugar, buscar lo eterno. Si tienen sus Biblias, vamos a dar lectura a Hebreos 11, los versículos del 7 al 16. Amén. Dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor, en esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que nos dé entendimiento de este pasaje y que nos capacite para ponerlo en obra. Pedimos esas cosas en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Antes de entrar en la exposición de esta sección, creo que sería bueno repasar un poquito el contexto de Hebreos 11, porque no quiero que alguien salga con la impresión de que el punto de este capítulo trata de exaltar a unos hombres que son héroes de la fe. El punto no es exaltar a ellos, el punto obvio es exaltar a Cristo y la necesidad de perseverar en Él. Recuerden de que el punto de este libro es exhortarnos a perseverar en Cristo. Parece que hubo hebreos ahí en el primer siglo que habían llegado a la iglesia, profesaban ser creyentes, pero al momento de ser perseguidos por su fe, estaban contemplando abandonar su profesión. El autor les advierte y les habla de la verdadera y auténtica fe cristiana, la que salva. Y la única fe que salva es la que persevera hasta el final, la que dura. Entonces les exhorta, y nos exhorta a nosotros, ¿no? De no dejar de ver las bellezas de Cristo. Exalta a Cristo en todas sus perfecciones, nos hablan de las buenas nuevas, de que el Hijo de Dios se hizo carne, llegó a esta tierra, vivió en perfección. Luego dio su vida por nosotros en un sacrificio perfecto que nos dio entrada al lugar santísimo y luego fue resucitado, ascendió a la diestra de Dios y ahí está sentado. Pero no solamente exalta a Cristo, sino que luego nos amonesta y nos dice, ¿no?, de que si uno entiende esto y ve esto y escucha ese evangelio, pero abandona a Cristo, abandona su profesión, es que nunca tuvo una fe salvífica entonces y su fin es el infierno. Porque la única fe que salva, la única fe genuina es la que dura, es la que persevera hasta el final. Y el propósito de Hebreos 11 entonces es para ilustrar esa realidad, de que la fe que caracteriza a todos esos hombres es una fe que dura, que persevera. A pesar de las tribulaciones, a pesar de una duda por allí, por acá. Sin embargo, ellos perseveraron creyendo y eso es lo que agrada a Dios. Así que como les mencioné, veremos 3 cualidades de la fe perseverante que debemos desarrollar para que Dios desee ser nuestro Dios. El primer punto es que la fe ve lo invisible. Ven ahí el versículo 7, que resalta la fe de Noé. El autor ya nos ha hablado de Abel y de Enoc, y ahora nos habla de Noé. ¿No? Y en particular subraya las cualidades de la fe que, como lo ha definido en el versículo 1 de este capítulo, de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Noé creyó en Dios, creyó en la promesa de Dios y el juicio venidero, aunque no podía verlo. Ven ahí el versículo 7, Hebreos 11, 7, de que por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿no? Y es la misma palabra que usó en el versículo 1. El punto es que Noé no pudo ver con sus ojos físicos de que un diluvio iba a matar al mundo entero. De hecho, lluvia jamás había caído sobre la tierra. Entonces era una idea inconcebible, inimaginable para él, una idea ajena para él, pero lo creyó porque Dios lo dijo. Por fe, Noé vio lo invisible y esto agrada a Dios. Esto hace que Dios se enorgullezca de los creyentes. Recuerden que de acuerdo con Hebreos 11:1, la fe es la evidencia, la sustancia de hechos invisibles. Y entonces, en la misma manera que la fe ve la creación y dice, alguien hizo todo esto, Dios hizo todo esto, pues Noé escuchó, hay mucho pecado acá, Dios va a juzgar, lo dijo y lo va a hacer. Entonces, cuando escuchó la advertencia, obedeció inmediatamente. De hecho, allí en Génesis 6, cuando Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer, luego
la frase que sigue después de la instrucción divina, Moisés escribe esto. Lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Dios le dice, voy a traer un diluvio, hazte un arca de gofer, y Moisés lo hizo inmediatamente. De hecho, el autor de Hebreos dice que con temor preparó el arca. Esa palabra temor literalmente habla de ansias, de estar preocupado, pero de manera positiva, de que se puso a trabajar con apuro, ¿no? Comentando esto con mi esposa, me dijo, es como cuando toca el timbre, luego ves y hay ropa en el sofá. Y llama a los hijos y dice, corre, corre, corre. Y todos se ponen en acción. ¿Por qué? Porque la venida de las visitas es inminente, ya llega. Entonces eso te pone a trabajar, pero casi con ansias, ¿no? Y el punto es que Noé tomó la palabra de Dios así, de que escuchó, voy a mandar un diluvio. Y ¡pum! Tengo que hacer el arca entonces, ya. Porque si no voy a morir. Así debemos de obedecer. Cuando Dios nos dice algo, aunque no podemos verlo con nuestros ojos, la fe lo ve y luego trabaja, ¿no? Versículo 1 de Hebreos 11 dice que la fe es la certeza, la sustancia de lo que se espera, ¿no? El punto es que la fe ve el futuro como real. Por la fe vemos el futuro como, tan real como el presente. Dios dijo que será, así que será, ¿no? Noé creó que el diluvio era algo de sustancia, algo real. Dices, ok, pero ¿cómo es que el autor de Hebreos sabe que Noé pensó así? Y el punto es de que la fe en toda la Biblia se evidencia por sus acciones, por sus obras. Claro que las obras no salvan, pero sí dan evidencia de la persona que Dios ha salvado. Y el texto en Génesis no dice de que Noé, al escuchar del diluvio, sintió una profunda paz de que Dios le iba a salvar. Dice de que cuando escuchó la instrucción, hizo el arca, ¿no? Un trabajo duro, intenso, probablemente de 120 años, que fue la cantidad de tiempo que Dios le dio a Noé. Un trabajo arduo. No es lo mismo que Santiago 2. La fe obra, ¿no? La fe se pone en acción. Y Noé podría decir con Santiago, capítulo 2, yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Entonces sabemos de que Noé creyó que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque construyó el arca, algo que muestra su fe en el juicio venidero y en la salvación que Dios le había prometido. Ahora, el autor de Hebreos no solamente habla de la salvación de Noé, sino cómo eso afectó al mundo. Dice de que al ser salvo Noé, condenó a todos los demás que no creyeron, ¿no? Dice ahí mitad del versículo 7, que por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, sabemos por 2 Pedro 2:5 de que Noé era pregonero de justicia. Es decir, que Noé estuvo predicando en contra de la injusticia de su día, exhortándoles a abandonar su pecado y arrepentirse. Pero la gente no le escuchó. Así que la gente quedó condenada. Y la construcción del arca es lo que les condenó, ¿no? Porque todos que rehusaron creer en el juicio venidero perecieron. Solo los que estaban dentro del arca fueron salvados. El agua mató a todos los demás. De hecho, Pedro continúa y dice de que Noé fue salvado por agua. Dices, ¿cómo es que Noé? Yo pensé que el agua era para condenar. ¿Cómo es de que Noé fue salvo por el agua? Y es de que el agua mató al mundo que le estaba atacando a Noé y el Dios de Noé, ¿no? Entonces, la construcción del arca que salvó a Noé es lo que también condenó
a todos los demás. Pero no es solamente el hecho de que el mundo fue condenado también. La fe de Noé al hacer este arca fue lo que Dios usó para declarar justo a Noé. Vean ahí el final del versículo 7, de que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es lo mismo en toda la Biblia. Cuando alguien cree en Dios, Dios le regala justicia. Lo vimos con Abel, lo vemos con Abraham, quien al creer en Jehová le fue contado por justicia, Génesis 15:6. Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que somos justificados por fe sin las obras de la ley. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero me encanta cómo lo expresa acá en el versículo 7, que dice que Noé fue hecho heredero de la justicia. Porque nos hace claro de que no es de que Noé ganó la justicia por su fe. No, al contrario, lo heredó. El padre deja una herencia a su hijo, ¿por qué? ¿Porque el hijo lo gana? No, porque lo ama, porque lo quiere, ¿no? Lindo pensar así. Y no solamente dice de que Noé heredó la justicia, sino que fue hecho heredero. Y creo que esto se trata entonces de la glorificación. No solo de que, Dios declara justo a Noé en el momento que cree, sino que le hace heredero de la justicia. ¿No? Ahora le pertenece legalmente la justicia. Y claro que en ese momento Noé seguía pecando en su experiencia. De hecho, saliendo del arca, luego se pone borracho y sigue siendo pecador. Pero ahora, desde el momento que cree, es hecho heredero de una futura justicia en realidad. ¿No? De que un día va a recibir un nuevo cuerpo sin pecado, un cuerpo parecido al cuerpo de Jesucristo, va a reinar eternamente con nosotros en pura justicia. Lindo, ¿no? Pensar en lo que Dios hace, los milagros que Dios hace por medio de la fe que regala a nosotros. Pero tratando de pensar en el punto de este capítulo, sería importante para nosotros no solamente analizar la fe de Noé, sino compararlo a nuestras vidas, ¿sí? Para que nos exhorte, para que la vida de Noé nos exhorte a perseverar creyendo en Cristo. Pensar, yo no tengo el mandato de construir un arca. Bueno, pero tenemos muchas otras instrucciones, tenemos muchas otras promesas. Entonces escoge cualquier promesa. Cristo va a regresar. Okay, ¿cómo andas con eso? ¿Cómo andas? Es algo que no puedes ver. Es un evento futuro, pero ¿lo crees? ¿Lo ves como algo real? ¿Crees en el regreso de Cristo? ¿Cristo va a regresar? Amén. Ok, decimos que tenemos fe, pero Noé te dice, pero muéstrame tu arca. Muéstrame la evidencia de que crees en el regreso de Cristo. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué acciones están tomando que reflejan y evidencian el hecho de que crees en el regreso de Cristo, que es tan seguro como el diluvio? Es de que el estado de banco, es de que nuestro trato con nuestros hijos, con la esposa, en trabajo, lo que sea, todo debe de evidenciar el hecho de que nosotros creemos de que Cristo pronto va a regresar. No, tenemos que vivir a la luz de esas realidades invisibles. Noé nos dice, ¿cómo estás condenando al mundo por su incredulidad? Muéstrame algo, ¿no? Obvio, no hacemos esas cosas porque queremos ganar la salvación, ni porque nuestras obras preservan nuestra salvación, eso es legalismo, sino que por fe amamos a nuestro Padre. Queremos traer gozo a su corazón y queremos entonces vivir a la luz de la fe que nos regala de que Él va a regresar, ¿no?
Estamos agradecidos a Él. Estamos agradecidos a nuestro Padre de que Él no se avergüenza de ser nuestro Dios. Así vivió Abel, así caminó Enoc y así trabajó Noé. Ahora el siguiente ejemplo, Abraham. Segundo punto, la fe cree lo imposible. La fe cree lo imposible. Versículo 8, Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, me encanta esa parte, sin saber a dónde iba. Dios le dice, vete, y se va. ¿Y dónde? No importa. Obedece, ¿no? Ahora, el autor enfatiza otra vez que Abraham creyó en cosas futuras que no pudo ver. Lo mismo que Noé, pero esta vez es un poco diferente porque el apogeo, el clímax de la fe de Abraham no es solamente de que cree en un evento futuro que no puede ver, el nacimiento de un hijo, sino que creyó algo que era literalmente imposible porque su esposa era estéril. Ahora, empecemos ahí con el versículo 8, de que Dios llama a Abraham y Abraham obedece. Recuerdan allí en Génesis 12, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿No? Dios no le dice dónde, Abraham tiene que simplemente obedecer. Algo difícil. Tiene animales, tiene esposa, tiene siervos. Está en Ur de los caldeos en Babilonia, sirviendo a dioses ajenos allí, de acuerdo a Josué 24, junto con sus padres. Y Dios le aparece y dice, vete de acá. Y Abraham obedece. Dice, ok, difícil, o sea, hacer un viaje así, pero el viaje no tan difícil porque sabes de que un día vas a llegar y todo será lindo. No, ven ahí el versículo 9. Aun después de llegar a la tierra prometida, dice versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, Dios le promete una tierra, dice que usted va a recibir una tierra. O sea, Abraham llega ahí, pero no es de que Dios le da el título de propiedad. O sea, él tiene que vivir allí acampando, en tiendas, creyendo por fe que la tierra era suya. No porque tenía algo físico que demostraba que la tierra era suya. ¿No? El punto es que Abraham no recibió la promesa, no recibió el título de propiedad. La tierra no le pertenecía legalmente en términos humanos, pero Abraham creyó que la tierra era suyo. De hecho, recuerdan que cuando Sara murió, Abraham compra la cueva de Macpela. Dice, es de que tiene que enterrarse acá. ¿Por qué? Porque es mi tierra. Mis hijos van a vivir acá, mis nietos van a vivir acá, porque Dios me lo ha prometido. O sea, muestra su fe. Ahora, ¿por qué hizo esto? Abraham, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que vivía en la tierra prometida en tiendas, porque no estaba pensando en la tierra prometida física. Estaba obedeciendo a Dios, viviendo en tiendas en Canaán, porque él estaba esperando vivir en una mejor ciudad que tiene fundamentos, ¿no? Cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Wow. O sea, cuando alguien construye una casa, una ciudad, bueno, a lo mejor el que diseña la casa lo hizo muy bien, pero si los constructores no hacen un buen trabajo, la casa queda mal. Pero de principio a fin, Dios no solamente ha diseñado la mejor ciudad posible, Dios es el quien construyó todo completamente perfecto para nosotros.
Y sabemos de que Abraham creyó esto, creyó que Dios es galardonador de los que le buscan, porque vivió en tiendas en obediencia, ¿no? Y vivió acá en tiendas en obediencia porque esperaba vivir en una mansión en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, ¿no? Igual como todos los que están en esta lista, Abraham pudo perseverar en fe bajo aflicción porque tenía puesto su mirada en el galardón, no en esta vida. No tuvo que construir una casa acá, porque estaba esperando la bendición de habitar en la ciudad que Dios diseña y construye. Como dice más adelante en Hebreos, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Ahora, en el versículo 11 el autor enfatiza otra evidencia de la fe de Abraham, no solamente de la tierra, sino también del hijo que Dios le prometió. Dice ahí en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, la gramática acá es muy difícil, pero parece que sigue hablando de la fe de Abraham acá y menciona a Sara porque resalta la fe de Abraham de que creyó a pesar de que Sara era estéril. Pero obvio, si vemos Génesis, Sara también creyó en Dios. Lo vemos también en Pedro. Pero el punto es que, Sara no solamente era estéril, tenía ya casi 90 años. Esto es completamente imposible. Es humanamente imposible que Sara tenga un hijo. Tiene 90 años y ha estado estéril toda su vida. Pero Abraham creyó que Dios lo iba a hacer, porque creyó que Dios era fiel, ¿no? Increíble que Abraham, teniendo 99 años de edad, tenga un hijo con su esposa que todo el tiempo antes había estado estéril. Qué fe, ¿no? Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Ese es el tipo de fe que guía a Dios a decir, yo soy el Dios de Abraham. Y lo voy a poner en mi Biblia para que todo el mundo sepa esto. Es mi hijo, ¿no? Este Abraham, yo soy su Dios. No me da pena decirlo. Ahora, leemos esto y algo que me anima mucho es que estamos leyendo eso, Abraham y su fe en creer de que Dios le iba a dar un hijo. Pero si hemos leído Génesis, a lo mejor entran unas ideas ahí en el cerebro. Okay. Sí, es cierto, Abraham creyó, pero ¿qué pasó con Agar? Génesis 16. ¿Qué pasó en el capítulo 17 cuando Dios, después de que cayó pecado Abraham con Agar y luego nace Ismael, Dios viene una segunda vez y le dice a Abraham, te voy a dar un hijo por medio de Sara. Y luego Abraham se ríe y le suplica a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Dices, oye, Josías, ¿esto no muestra que Abraham es un incrédulo? ¿No muestra incredulidad? ¿No le descalifique de estar en una lista de héroes de la fe? Es que no. Lo que evidencia es de que Abraham, aunque era creyente, cayó en dudas por un momento dado. Pero el punto es de que no perseveró en dudas, perseveró en fe, ¿no? Todos somos pecadores. Todos tenemos dudas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después de esa duda? ¿No? Ahí está la clave. Vamos a hacer lo que hizo Abraham, de reconocer de que esa duda es pecado, confesarlo delante de Dios y pedirle, Señor, dame más fe, o vamos a perseverar en duda. ¿No? La marca de un creyente es que termina la carrera con fe, de persevera creyendo. Eso es lo que caracterizaba a Abraham. Claro que era pecador, claro que cayó en dudas por un momento, pero la fe que salva, la fe que Dios regala, es una fe que persevera
hasta el final. Y es necesario creer hasta la muerte, porque como estamos viendo, las promesas que Dios nos da, no las recibimos acá. Vean en el versículo 12, que habla de las promesas que Dios dio a Abraham. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hoy los descendientes de Abraham son como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero durante la vida de Abraham, ¿él vio toda esa multitud? No. O sea, cuando él murió tuvo un hijo. ¿Sí? Por eso la necesidad de creer, ¿no? Y creer cosas que no podemos ver, creer en cosas que parecen ser imposibles. Tengo un hijo y va a ser toda una nación innumerable. Pero agrada a Dios cuando creemos así y cuando obedecemos en base a esto. Cuando vivimos y obedecemos creyendo que Dios cumplirá sus promesas imposibles. Dices Josías otra vez, como que yo no tengo una promesa de que Dios me va a dar un hijo, ni mucho menos de que voy a tener una tierra. ¿Qué hago acá? Bueno, es de que otra vez tenemos otras promesas, otras instrucciones. Y la pregunta es si tú vas a creer de que Dios es el Dios del imposible, ¿no? Cuando pases por las pruebas y duele fuerte, y abres tu Biblia y Dios te dice, Romanos 8:28, es para tu bien. ¿Parece qué? Parece imposible. Es imposible que esta prueba sea mi mejor, Dios. Es imposible que esto sea para mi bien, Dios. Arrepiéntate y busca creer. Pide más fe. Dice, Dios, ayúdame a creer de que es cierto, esto es mi bien. Ayúdame a evidenciarlo con mi cara, de gozarme en esta aflicción. Porque aunque parece imposible, sé que la fe que tú me regalas es una fe que cree en lo que pareciera ser imposible. Dios siempre cumple con su palabra. Y cuando creemos esto, es cuando Dios dice, eso es mi hijo. El que cree en mí así. Finalmente, la fe no solamente ve lo invisible y cree lo imposible, también la fe busca las cosas eternas, busca lo eterno. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es la frase que se repite 2 veces en este capítulo. El punto es claro, la fe es una característica de por vida. Por definición hay que vivir por fe hasta la muerte, porque no es hasta la muerte que recibimos las promesas. ¿No? Todo es por fe. No vemos nada hasta la muerte. Entonces, por definición, el creyente tiene que perseverar hasta el final, hasta la muerte. No recibimos la herencia acá. La recibimos allá. Acá solamente lo vemos desde lejos. Ven ahí la segunda mitad del versículo 13. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A través del autor habla de que la fe ve el futuro, ¿no? Es como el profeta que Dios lo transportaba al futuro. El profeta estaba viendo cosas futuras. Por la fe hacemos lo mismo. Por la fe viajamos en tiempo y vemos las calles de oro. Vemos el río que corre de agua viva. Miramos el árbol de la vida. Son cosas reales, futuras, pero por fe las vemos. Eso es lo que esos hombres hicieron. Y creyeron tanto en esas cosas prometidas que saludaron a esas promesas, dice. Me recuerda varias veces cuando vienen los abuelos a la casa, de que nuestros hijos salen de la casa para recibirlos, ¿no? Y van a la calle, están allí esperando,
Y luego les decimos, oye, ya mandaron el texto, salieron del freeway, pronto llegan. ¿Y qué hacen los niños? Comienzan a brincar, a saltar, a gritar y comienzan a saludar. Así, porque saben de que en cada momento doblan ahí y luego los van a ver y quieren que lo primero que los abuelos vean son ellos saludando. Hermanos, nosotros debemos de ver las nubes así, porque en cada momento Cristo regresa por nosotros. Y debemos estar ahí saludando, listo para recibirlo, porque nuestros corazones anhelan recibirlo así. Y es tan seguro, es tan inminente, ya viene por nosotros. La fe ve las cosas así. Es tan real de que ya estoy como abrazándolo. ¿Sí? Mañana, tal vez pasado mañana, tal vez hoy por la tarde, no sabemos. Pero la fe grita Maranatha, ¿no? Que el Señor regrese por nosotros. La fe busca estas cosas eternas, no tiene su corazón en las cosas físicas de esta tierra. Su esperanza no está acá, su esperanza está en la nueva Jerusalén. Dice ahí en el versículo 14, acá somos extranjeros, peregrinos. Dice, los que esto dicen, es decir, los que dicen que son peregrinos, los que dicen que son extranjeros, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cómo es que buscan una patria? Bueno, la idea es esta. Como creyentes, hemos renunciado a nuestra ciudadanía terrenal. Estamos en búsqueda. ¿Dónde vamos a vivir? Ya no tenemos una patria. Somos expatriados. ¿Sí? Así que hay que buscar un nuevo país en donde vivir, otra ciudad que nos pueda recibir, una ciudad donde reina la justicia, una ciudad donde podemos adorar a nuestro Cristo. Y hay una sola ciudad donde esto se permite. Es la nueva Jerusalén, es la celestial. ¿No? Dices, ok, Josías, pero ¿cómo sabes que esos hombres vivieron así? Bueno, el autor argumenta, versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Sigue con la ilustración de un expatriado, el que está emigrando de un país a otro país. Y la idea es de que el viaje a veces es largo, de un país a otro. El proceso de emigrar es a veces largo, ¿no? De hecho, muchas veces el proceso es difícil, ¿no? El viaje peligroso. Pero me imagino, y muchos de ustedes saben mucho mejor que yo, que uno enfrenta lo difícil del viaje. ¿Por qué? Porque quiere abandonar el lugar donde sale y quiere experimentar las comodidades de una nueva patria. El migrante va de un país a otro. Él no sigue pensando en las comodidades de su viejo país, de la antigua patria, ni piensa en las dificultades del camino, está buscando, está pensando, meditando en la nueva patria, en el nuevo país. Ahora, el autor que ha estado mencionando mucho la generación de israelitas que salieron de Egipto, ellos proveen un perfecto contraste acá. Creo que a lo mejor esté pensando en ellos. Pero recuerdan lo que pasó con ellos. Ellos salieron de Egipto, emigraron de Egipto y van a otro país, van a la tierra prometida, van viajando. ¿Qué hacían los israelitas? Bueno, siendo incrédulos, y ya que la búsqueda de una nueva tierra era difícil, ya que no tenían fe para ver la tierra prometida, pues pensaron ¿en dónde? Pensaron en Egipto, ¿no? Dijeron, ojalá pudiéramos regresar, ¿no? ¿Recuerdas? Allí tuvimos carne y pescado, pepinos y melones, puerros, cebollas, ajos, números 11 y 5. Literalmente están pensando en la vieja vida, en su vieja patria.
Al contraste, Abraham y sus descendientes, aunque tuvieron la oportunidad de regresar a las comodidades de Ur, no regresaron ahí, siguieron viviendo en tiendas. ¿Por qué? Porque están pensando en el nuevo lugar. O sea, el que está migrando de un país a otro, pues el chiste no es pensar en viaje, ni en el lugar que abandonas. Llegas ahí porque estás anhelando llegar a un nuevo lugar, ¿no? Todo migrante entiende eso. El punto es que como creyentes debemos pensar así. Somos expatriados, extranjeros en el país en donde vivimos actualmente, porque vamos emigrando a un nuevo país. No debemos tener la vista en nuestra vieja patria en este mundo, sino en la nueva patria, en la nueva Jerusalén, en la eterna ciudad de Jerusalén, ¿no? Esto lo pensaron, versículo 16. Dice, porque anhelaban una mejor, esto es celestial, ¿no? Estaban anhelando, deseando estar en la nueva ciudad, en la patria celestial. Tenían su vista en lo eterno. Seguro razonaron, es difícil. Sí, es difícil morar en tiendas toda la vida. Pero esto es pasajero. O sea, esto dura un par de años. Moraremos en la nueva tierra por toda la eternidad. Esto es la comparación que nos ayuda a afrontar el viaje con gozo. Porque el viaje es pasajero. No es temporal. Vale la pena enfrentar el viaje porque dura muy poquito. Y luego vamos a llegar y probar todas las delicias de nuestro nuevo hogar. Vamos a vivir en una nueva casa, en una nueva ciudad, ¿no? Termina versículo diciendo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. O sea, mi mansión se está alistando. Solamente tengo que llegar. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, sí estamos emigrando, sí estamos viajando, pero mi mansión ya está ahí. Solamente tengo que llegar a ese nuevo país, a la nueva patria. Dices, ok, pero Josías, ¿cómo llegamos? En términos prácticos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es de que el único requisito que da es la fe. Es de perseverar creyendo, ¿no? Con una fe bíblica, la fe que obra en amor, la fe como lo vemos acá en esos hombres, la fe que ve lo invisible, que cree lo imposible, que busca lo eterno, ¿no? Tenemos que seguir creyendo, confesando a Cristo, ¿no? Y si esto lo hacemos, el texto dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de creyentes. ¡Qué increíble! ¿No? Que Dios diga a todo el mundo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. Y no me da pena publicarlo, son mis hijos. Tienen su morada acá en mi casa, en mi ciudad. ¡Qué maravilla! ¿No? Perseveraron en fe. Dices, fe. O sea, no estuve en el mensaje anterior donde hay la definición de fe en Hebreos 11:1. La fe es muy sencilla en Hebreos. Fe es cuando vives a la luz de que Dios existe y busca bendecir, ¿no? Esto es. Fe es cuando creemos que Dios existe y busca bendecir. Y la forma de aplicar esto es simplemente andar en las pisadas de esos hombres. ¿Sí? Y creer todo lo que Dios nos dice, todas las promesas que Dios nos da acá. A veces en la iglesia se habla de la fe como se habla en el mundo, de una fe ciega. La fe no es ciega, hermanos. No puedes tener fe de que Dios te va a dar el dinero que necesitas para pagar la renta. Porque esto no es fe. Porque Dios no te dice que te va a dar dinero para hacer ese pago, ¿no? Lo que Dios te dice es de que debes tener sabiduría en la forma que administras los recursos que te ha dado, ¿no?
Entonces no apliquemos el término fe a cosas que Dios no ha dicho. Apliquemos la palabra fe a cada palabra que Dios nos dice acá en la Biblia. Si Dios dice algo, es así. Si Dios promete algo, será así. Eso es lo que hace fe. Fe ve esas cosas con certeza, ¿no? Ahora, para concluir, yo quisiera tratar de corregir un posible malentendido rápidamente. A veces lo que pasa es que estamos estudiando un párrafo en la Escritura y si lo desenchufamos y lo desconectamos del resto de la Biblia, alguien podría salir con una idea equivocada. Y no quiero que alguien piense, wow, mira, cuando Dios ve la fe de alguien, dice, uy, este es mi hijo, y Dios se llena de orgullo de él. Y, wow, Dios está resaltando acá la importancia de la fe. Yo necesito entonces a concentrarme más, a tener más fe. Yo debo esforzarme para producir más fe en mí. Y luego es como para poder jactarme, ¿no? Mira, Dios se jacta de mí y mi fe, como si mi fe fuese un producto mío. Pero ¿qué dice el resto de la Escritura? ¿La fe es un regalo de quién? La fe es un regalo de Dios, ¿no? Hay que pedirlo, ¿no? Dios no se avergüenza de la fe que hay en nosotros porque Él es quien la puso allí, ¿no? Por eso persevera, por eso dura, porque es de origen divino, ¿no? Y esto me anima aún más cuando pienso en esos hombres de Hebreos 11, porque la misma fe que vemos en Abel y en Enoc y en Noé y Abraham, la misma fe que Dios les regaló a ellos, es la fe que nos regala a nosotros. ¿Ves? Si la fe fuese un producto natural del individuo, yo podría pensar, oh, yo jamás voy a poder creer como Noé. Yo jamás voy a poder creer como Enoc. Todo lo que Josías y sus genes mutados produce es débil y barato. Pero la fe no es un producto mío. La fe es de Dios. La fe viene de lo alto. Dios me ofrece a mí la misma capacidad de creer que le dio a Abraham y le dio a Noé. Y me da la responsabilidad de esforzarme en eso, de ocuparme en mi salvación con temor y con temor, ¿no? Porque el hecho de que Dios da fe no minimiza mi responsabilidad de esforzarme a ver lo invisible, esforzarme a creer lo imposible y esperar completo en las promesas eternas que Dios nos da. Amén. Amén. Señor, qué pasaje tan lindo. Qué imposible parece de que pecadores como nosotros pudiéramos agradarte a ti, un santo Dios. Sabemos de que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestros esfuerzos, no tiene que ver con algún mérito nuestro, alguna obra nuestra. Todo es por tu gracia. Todo es porque tú hiciste la salvación enviando a tu Hijo Jesucristo a este mundo para rescatar y salvar a pecadores como nosotros. E incluso la fe que hoy gozamos es un regalo tuyo también. Así que gracias. Gracias por la obra que has empezado con nosotros. Gracias por la promesa que la vas a terminar. Y gracias porque tenemos un Dios de tanto amor que ha hecho tanto en nosotros que tú puedes decir, no me avergüenzo de llamarme el Dios de mis hijos, los que creen. Ayúdanos a creer más, Señor, para tu gloria y para tu honra y para tu agrado. Amén.